Sí, mucho gusto a todos. Realmente es un gozo de poder estar con ustedes. A pesar de la distancia, nuestro buen Dios nos ha permitido poder conectarnos a través de este medio, de la plataforma del Zoom. Y bueno, sabiendo que ustedes también están sobreviviendo a esta pandemia, por la gracia de Dios, creo que es un buen tiempo para poder agradecer a Él, porque siempre tiene cuidado de nosotros en todo momento. Sí, como el pastor Timoteo ha dicho, la clase que estoy tomando se va a titular Vida Espiritual. O sea, la clase en general, como ustedes ya saben, es estudio bíblico, ¿no? Y vida espiritual. Entonces, una parte del estudio bíblico, ¿no? O sea, no es el enfoque solamente quizás de estudiar la manera intelectual, sino también de cómo poder aplicar eso a la vida espiritual. Ah, Cuando nosotros hablamos acerca de la vida espiritual, muchas veces nosotros tendemos a pensar en varias cosas, varios aspectos. La vida espiritual no solamente es empleada en la iglesia evangélica, sino también en varias otras religiones a nivel de religiones o también las que no son religiones, los ateos también hablan de una vida espiritual, ¿no? Algo que es incoherente para los ateos, pero bueno, ellos también lo emplean. Entonces, vida espiritual, cuando hablamos simplemente de una vida espiritual, puede sonar un poco místico, pero no es tan místico, sino es algo que realmente nosotros tenemos que tener en cuenta a qué vida espiritual nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos un alto para poder hacer un repaso, ¿no? De todo el concepto de lo que nosotros tenemos que ver. Como hemos dicho, estudio bíblico se enfoca en la parte intelectual y la práctica ahora que nosotros vamos a ver durante estas 3 semanas va a ser para poder ver cómo podemos practicar, cómo podemos hacer que nuestra vida realmente pueda reflejar esa palabra que estamos estudiando, cómo la podemos emplear a nuestra vida. Ahora, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia, cuando nosotros nos enfocamos en la Biblia, cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, si nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, ahí vamos a tener problema en el momento de entender la palabra, en el momento de poder hacer la interpretación. Porque depende cuál interpretación nosotros tomamos, eso cambia el rumbo de nuestro estudio. Por ejemplo, si somos muy centrados en nosotros, toda la palabra va a verse de acuerdo conmigo. Entonces, eso hace que yo sea el centro del todo. Pero nosotros, siendo cristianos, nosotros tenemos que tener una perspectiva cristocéntrica, donde el estudio bíblico también tiene que ser cristocéntrico, ¿sí? Entonces, esa parte de un estudio cristocéntrico hace que todo lo que nosotros podamos estudiar tiene que ser desde la perspectiva de la redención, de la obra redentora. Entonces, eso nos ayuda a poder a centrarnos más en la obra de Dios y poder entender correctamente la palabra de Dios. Entonces, bien, simplemente quiero también que nosotros podamos tener en cuenta de que hoy en día tenemos muchas denominaciones, ¿verdad? Uh, ¿Cuántos de ustedes pueden, no sé si alguien de ustedes puede decirme cuántas denominaciones hay dentro de Perú? ¿Hay alguien que sabe eso? ¿Nadie? Bueno, yo tampoco sé. Ah, pero son muchas, son muchas.
Solamente hablando de la iglesia presbiteriana, son ya varias. Que yo conozco son 5, o por lo menos que hay en Perú. Y cuando hablamos de las asambleas de Dios, las Nazarena, ¿no? Iglesia de Dios, Alianza Bautista, la Bautista también se divide en varias otras ramas, y etcétera. Ahora, hablando desde las denominaciones también, cuando nosotros hablamos de la denominación, la práctica de la vida espiritual difiere en ciertas maneras. Por ejemplo, la iglesia de las asambleas o las iglesias que son más, más abiertas, suelen utilizar mucho el hablar en lenguas, ¿no? La profecía. Sin embargo, la iglesia presbiteriana no lo hace, ¿sí? Entonces, esas prácticas pueden diferenciar. Todo depende de la doctrina, como también de la enseñanza que toma cada iglesia. Entonces, nosotros tenemos que ver en dónde estamos nosotros posicionados, y cómo nosotros vamos a vivir esa vida espiritual de acuerdo a la palabra. Entonces, para nosotros es algo importante de que nosotros veamos otra vez la base de todo. Hoy nosotros vamos a ver algunas pautas. Primero les he compartido el sílabus. No sé si ustedes han bajado el archivo. Los que todavía no lo han bajado, no se preocupen. Yo voy a mostrarles a través del PowerPoint para que todos podamos ir viendo y poder explicar cómo vamos a llevar a cabo este curso. Entonces, bueno, simplemente para los que no me conocen, creo que algunos de ustedes me conocen. A pesar que yo no los conozca, hay algunos de ustedes que me conocen. Estoy viendo a través de la cámara, y los que no han prendido sus cámaras, por favor les pido que prendan sus cámaras. Yamir, Jacqueline, Alicia, Daniel Seminario y Iván Melgarejo, les pido que por favor puedan abrir sus cámaras, que quiero ver la hermosura de sus rostros también, ¿sí? Así que si piensan que es hermoso, prendan la cámara. Si no, déjenla apagada. Bien. Entonces, ¿en dónde estaba? Bueno. Entonces, voy a compartir con ustedes el sílabus. Vamos a ir viendo paso a paso para que ustedes también sepan qué hacer y qué no hacer, ¿sí? No tienen que tener temor. No me acuerdo exactamente qué año fue, creo que fue en el 2015 o 2016, que he dictado un curso de homilética en el seminario, en el STEP, y creo que fueron 8 alumnos que estuvieron presentes ahí. Y de los 8 alumnos, solamente 4 aprobaron mi curso. Simplemente les digo esta anécdota para que ustedes no tengan temor, ¿sí? En este curso ustedes no van a ser reprobados, no van a ser jalados, no se preocupen, ¿sí? Por la gracia de Dios, no soy el profesor principal de este curso, simplemente estoy, digamos, apoyando en esta parte de vida espiritual. Así que se salvaron de mí. Agradezcan a Dios. Bien. Para algunos que no me conocen, simplemente para presentarme, mi nombre es Samuel Kim. Soy de nacionalidad brasileña, a pesar de que mi rostro no lo dice eso. Descendiente coreano. Y bueno, estuve 13 años en el Perú, encabezando el Ministerio Tiempo con Dios, que es un devocional, un material de devocional que lo hemos distribuido a varias iglesias. Y actualmente estoy en California, esperando el día para poder volar a Brasil, donde va a ser mi segundo campo misionero. Así que sí, simplemente eso para que ustedes tengan una noción de con quién se están tratando. Yo también
estudiado en el Seminario Teológico Presbiteriano en Corea, así que soy presbiteriano. A pesar de que muchas veces en mi práctica yo suelo trabajar más con los de las asambleas y otras denominaciones que los mismos presbiterianos. Me parece que los presbiterianos no me bancan mucho, no me aguantan mucho. Entonces me jala más lo de las asambleas. Bueno, entonces vamos a ver un poco. ah, un ratito. Ok. Estoy viendo para compartir con ustedes el PowerPoint. Ah, ¿Dónde está? Acá está. Okay. Ahí pueden ver. Bueno. Sí. Entonces vamos a ir viendo paso por paso, ¿sí? Oh, perdón. Me fui al último. Ya. Vemos un poco el propósito de este curso. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de alcanzar un nuevo estilo de vida a través de formar una relación de intimidad con Dios a través de su palabra. Ahora, les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo es que nosotros podemos formar una relación de intimidad con Dios a través de la palabra? Formar una relación es formar un hábito, ¿sí? Para que nosotros podamos tener una nueva relación, necesitamos tener un hábito de poder acercarnos. Es como que si es que yo me quiero conocer más a Alexis, lo que yo tengo que hacer es poder acercarme a él, poder tener una relación, tener un hábito de llamar, de escribirle, de poder compartir con él. Y de esa manera podemos nosotros interactuar para tener una intimidad. Cuando nosotros hablamos de la intimidad, muchas veces nosotros podemos pensar en una relación superficial. Sin embargo, cuando hablamos de la intimidad, estamos hablando de algo muy, pero muy profundo, ¿sí? Cuando hablamos de amigos íntimos, son amigos que durante muchos años, ¿sí? Hemos tenido una relación donde hemos compartido muchas cosas, no solamente cosas divertidas, sino también nuestras dolencias, nuestros problemas. Y varias partes de nuestra vida están relacionadas con ese amigo íntimo. Seguramente ustedes, cada uno de ustedes tiene un amigo íntimo y esa intimidad no ha surgido de la noche a la mañana, sino ha tenido que pasar por varias pruebas. Aún para poder tener esa intimidad, seguramente ustedes tuvieron que pasar por tiempos donde tuvieron que hasta pelearse y poder, ¿no? Volver a reconciliarse, ¿no? Todo eso fue necesario. ¿Para qué? Para que se pueda formar una relación de intimidad. Ahora, para que nosotros podamos tener esa intimidad con Dios, es necesario que nosotros tengamos esa cercanía, podamos nosotros, por nuestra iniciativa, poder buscarle a Él. Pero obviamente que nosotros tenemos que recordar de que nosotros en nuestra propia iniciativa no podemos nosotros buscar a Dios. O sea, nosotros somos seres humanos pecaminosos que no tenemos la noción, no tenemos más que derecho, digamos, la cualidad de buscar a Dios por nuestra propia cuenta. Cuando nosotros queremos buscar a Dios por nuestra propia cuenta, sin que Dios derrame su gracia sobre nosotros,
nosotros simplemente vamos a caer en una religiosidad. Sin embargo, cuando Dios en su gracia nos da, ¿sí? De su gracia y hace que nosotros tengamos hambre y sed de Él, entonces ahí es donde nosotros vamos a poder lograr esa intimidad con Dios. Recordemos también de que Dios nos ha escogido primero, Él nos ha amado primero y Él está deseando tener una relación de intimidad con nosotros, a pesar de que nosotros le hemos negado, lo hemos echado fuera de nuestro entorno muchas veces. Él sigue siendo ese Dios amoroso que nos está buscando continuamente. Él no se desiste, Él no se va a rendirse, Él sigue buscándonos de esa manera. Así que el propósito de este curso es de poder lograr esa relación de intimidad con Dios a través de su palabra, ¿sí? Tengan esto bien en mente y desde la primera clase hasta la tercera, que vamos a tener solamente 3 semanas, ¿sí? Tengan esto en mente, ¿sí? Y nunca olvídense de este propósito. En todo momento, cuanto más ustedes tienen presente este propósito, van a poder aprovechar al máximo todos los temas que vamos a tocar. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a ver un poco el sílabus. Bueno, la información general, se llama método de estudio y vida espiritual. Vamos a tener 3 semanas, donde cada semana vamos a tener 3 horas. Y está, bueno, mi nombre. La justificación de este curso que me toca es donde me enfocaré en la vida espiritual durante las 3 semanas que me corresponden. Se enfocará en la base bíblica y en el evangelio de cómo llevar una vida espiritual, justificando así la posición bíblica frente a una generación donde hay mucha confusión acerca del tema. Como les había anticipado al principio, les había hablado de que hay muchas variedades de perspectiva acerca de este tema de vida espiritual. Por eso es importante que nosotros veamos en base a la Biblia, en base al Evangelio. ¿Qué es lo que el Evangelio, qué es lo que la palabra nos está diciendo acerca de este punto de la vida espiritual? Entonces vamos a ir viendo esa parte. Después, vamos a ver la sumida. Se presentará el Evangelio nuevamente para que podamos saber en dónde estamos cimentados. Esto nos llevará a tener una mejor base para saber qué tipo de adoración debemos ofrecer y saber cómo se lleva a cabo una adoración personal. Por último, nos enfocaremos en la práctica de cómo llevar una vida de meditación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? La meditación de la palabra es esencial para cualquier cristiano. O sea, no hay ninguna persona que pueda ser exento de esto. Toda persona que cree en Cristo Jesús tiene que meditar la palabra. En otras palabras, podemos decir que toda persona que cree en Jesucristo necesariamente tiene que tener una relación de intimidad con Dios a través de la palabra. ¿Sí? Después, ustedes como están estudiando en el seminario, ¿sí? Supongo que ustedes fueron llamados para a estudiar y poder así predicar y poder servir la iglesia, ¿verdad? Si hay alguien que no está de acuerdo, me dice, me manda un mensaje para saber cómo poder también ayudarlos a ustedes en lo que ustedes están haciendo. Entonces, la cuestión es esta, de que no, el predicador, todo predicador, no puede vivir una religiosidad, sino tiene que vivir la vida de Cristo. Esto quiere decir que todo predicador necesita, más que la predicación sí misma, es importante que nosotros vivamos en esa intimidad con Dios, porque de ahí, de esa intimidad con Dios, es donde parte esa vivencia, y esa vivencia es lo que nosotros tenemos que compartir. Si ustedes bien ven a los apóstoles en el Nuevo Testamento, seguramente ustedes se dan cuenta de que ellos no han proclamado algo que no lo estaban viviendo, ¿sí? Era muy necesario que ellos vivan y lo que ellos habían visto y vivido, eso era lo que más poder tenía cuando ellos lo anunciaban, lo proclamaban. Y eso es lo que nosotros hoy estamos necesitando en las iglesias, que los predicadores puedan tener esta noción de que si es que nosotros simplemente preparamos una prédica, pero no lo vivimos, no luchamos para vivirlo,
estamos nosotros en falta. Y cuando nosotros proclamamos esa palabra, por más que nosotros seamos eufóricos frente a la congregación, nuestra vida no lo refleja. Simplemente nosotros estamos engañando a la iglesia, engañando a Dios y engañando a mí mismo, ¿sí? Así que es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Es necesario, imprescindible de que el predicador pueda luchar para vivir lo que está predicando. En tercer lugar, el objetivo es crear un nuevo estilo de vida en el seminarista, en ustedes, para que el devocional llegue a ser su ADN. ¿Qué es el ADN? ¿Es algo que ustedes pueden notar? No. El ADN es una parte principal, ¿sí? Para la formación del cuerpo, la formación de la célula, la formación de todos los instintos, la formación de nuestro carácter, la formación de todo. Entonces, cuanto más nosotros empezamos a meditar la palabra y hacemos que la meditación sea nuestro ADN, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos realmente empezar a formarnos y a crecer, ¿sí? Dentro de la palabra y forjar un hábito de lectura de la palabra y la oración. Ustedes saben de que hay dos columnas centrales en la iglesia y en la vida del cristiano, que es la palabra y la oración. No hay ninguna de las dos que nosotros podemos darle menor importancia. Las dos son importantes, las dos son esenciales. No podemos quitar una de ellas y tampoco podemos darle más énfasis a una y a otra menos, sino las dos tienen que ser enfatizados de la misma manera, al mismo nivel, con la misma importancia, ¿sí? Así que tengan ustedes eso en cuenta. Después, ¿cuál va a ser la metodología? Ahora, presten atención aquí. Esto va a ser importante. Toda clase será en forma virtual, en lo posible interactuando entre los estudiantes. Yo todavía no manejo bien el Zoom. Para mí es algo nuevo. Por más que hemos ya pasado un año y medio de la pandemia, pero yo no tuve mucha oportunidad de utilizar el Zoom a este nivel. Entonces, para mí también es algo nuevo. Tengo que pedir ayuda a mi esposa para que me enseñe. Pero bueno, vamos a ir interactuando. Yo voy a tratar de que ustedes puedan hacer preguntas, podamos responder, que ustedes puedan, yo pueda hacer una pregunta, lanzar una pregunta y alguien de ustedes puedan responder, ¿no? De esa manera podemos interactuar. Porque si ustedes me escuchan durante 3 horas, se van a dormir. En Perú yo tuve la fama en las iglesias que iba. Sí, algunas iglesias me decían, pastor, usted tiene un don especial. Y yo le preguntaba, ¿qué tipo de don tengo? Me decía, el don de hacer dormir, ¿no? Solamente empezaba a predicar y a los 5 minutos empezaba a mirar a los hermanos que estaban cabeceando. No porque meditaban profundamente, sino era porque ya estaban dormidos. Así que ustedes me escuchen 3 horas seguidas a través del Zoom. Es un milagro, es la gracia de Dios. ¿Sí? Bueno, después, ¿cuál es el contenido? El contenido en esta semana, hoy, nosotros vamos a tocar la base de la espiritualidad, que es el Evangelio. Muchas veces, algo que siempre me inquieta es esto. ¿Será que realmente la iglesia conoce el Evangelio? Muchas veces nosotros pensamos y nosotros simplemente asumimos que la iglesia ya conoce el Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿estamos nosotros realmente conociendo el Evangelio? Porque el Evangelio, vamos a hablar más adelante, no es simplemente el Evangelio de las 4 leyes espirituales. No es evangelizar en 5 minutos, sino realmente profundizarnos en el Evangelio de Cristo Jesús. O sea, ver detalladamente cada parte del Evangelio, ¿no? ¿Cuál es el centro del Evangelio? Y todo eso nos tiene que ayudar a que nosotros podamos mejorar cada día en nuestra vida espiritual. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que
en la práctica espiritual de los creyentes, de la congregación, nosotros vemos que por más que tienen tantos años en la iglesia, no cambian. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? ¿Sí? No sé si ustedes también, si ustedes personalmente tienen esa lucha de que están varios años en la iglesia, hasta están sirviendo en la iglesia, quizás están como líderes de la iglesia o hasta pastores de la iglesia. ¿Será que ustedes están también luchando con algún punto de su carácter, de su vicio o algo por el estilo? Que algo que no está funcionando? Entonces ahí tenemos que hacer la pregunta, ¿será que yo estoy conociendo el verdadero evangelio o no? ¿Sí? Esa es una cuestión que nosotros tenemos que volver a ver. Por eso hoy nos vamos a enfocar, más que ir en los contenidos más prácticos, vamos a ver otra vez la base, ¿sí? De nuestra fe, la base de nuestra creencia. ¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo? Eso es importantísimo, ¿sí? Yo no dejo pasar esta parte porque cuanto más nosotros dejamos pasar por alto este punto, vamos a permitir solamente que seamos nosotros engañados otra vez y vamos a estar en la misma continuamente. Por eso es importante que nosotros repasemos. Y ustedes cuando vayan a sus iglesias y estén sirviendo en sus iglesias, también tengan la oportunidad de poder repasar el evangelio, a pesar de que sean personas que ya están años en la iglesia. Sigan preguntando, sigan compartiendo el evangelio, porque el evangelio no es dado solamente para los que no creen, sino aún los que creen, más todavía tienen que saber del evangelio, tienen que ser profesionales en el evangelio, pero no profesionales intelectualmente, sino profesionales en la vida. O sea que la vida tiene que reflejar, si está reflejando el evangelio. Por eso es importante que nosotros volvamos a ver otra vez la parte del evangelio. Y en segundo lugar, la segunda semana nosotros vamos a ver acerca de la adoración, el devocional como parte de la adoración personal, ¿sí? Vamos a ver, en la primera parte vamos a ver la adoración en general. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es el culto? La diferencia entre el culto congregacional y el culto personal. Sí, vamos a hacer una pequeña diferencia y vamos a tratar de llegar a esta conclusión de que el devocional hace parte, no es la adoración en sí, ¿sí? El devocional es una parte, pero sí, hay algunos que lo toman como si fuera la adoración personal. No, el devocional es una parte que nos ayuda a poder cumplir con nuestra adoración personal. Así que tengamos esto en mente y estemos expectantes del tema de la semana que viene. Y la tercera semana va a ser cómo llevar un tiempo de meditación o el devocional, ¿sí? O sea, va a ser la parte práctica, cómo nosotros podemos, la metodología de la meditación, la metodología de cómo acercarnos a la palabra, ¿sí? Así que en base a eso vamos a ir viendo los temas. Bueno, ahora la parte principal que a algunos de ustedes no les gusta hacer, ¿sí? Y están orando en este momento, en este mismo momento, siguen orando para que Dios toque mi corazón y quite esta parte de las tareas. Pero el Señor no va a hacer un milagro que ustedes quieren hacer, sino va a ser el milagro de mover sus corazones para que ustedes sean obedientes y cumplan con las tareas. Bien, entonces, la primera tarea, ¿cuál es? Es compartir brevemente la meditación de cada día. Cada día tiene que meditar, ¿sí? Entonces, en el sílabo, si ustedes van al WhatsApp, yo he puesto el sílabus. Y si ustedes bajan el archivo, después de esta parte de tareas, yo he puesto un cuadro donde están puestos todos los días, del día 15 hasta el día 31. Y ahí van a ver los pasajes bíblicos, ¿sí? Que está estipulado para cada día. Son los pasajes que está tocando el devocional Tiempo con Dios es vida viva que yo suelo utilizar.
Y si ustedes ya han escuchado alguna vez el programa Tiempo Reformado, a ello todos los sábados estoy compartiendo el devocional y es parte de eso, ¿sí? Así que si ustedes comparten, si ustedes hacen su devocional y comparten en el WhatsApp, eso va a ser una ayuda para yo poder evaluarlos a ustedes. Cosa que no es una evaluación. Yo no voy a evaluar su meditación, si está bien hecha, si está mal, no. La cosa es la sinceridad y la obediencia. Porque los pastores, una de las cosas que a los pastores más les cuesta hacer es obedecer, ¿sí? Y ustedes siendo seminaristas, un seminarista que no hace su devocional es un seminarista vago. Perdón por decirle de esta manera, pero yo soy directo, así no soy bueno, ¿sí? No soy buenito como el pastor Timoteo. Yo soy estricto, soy directo, así que seminarista que no hace su devocional, seminarista que no tiene un deseo de meditar, es un seminarista que está por demás. Simplemente así. ¿Sí? Porque Dios no está buscando a seminaristas, Dios está buscando a los verdaderos adoradores. Así que ¿sí? Seamos obedientes en esto y compartamos brevemente. No necesitan hacer una meditación extensa, por más que sean 4 o 5 frases o tres, aunque sea tres, ¿sí? Tres frases cortas, sencillas, concretas, que pueda realmente demostrar que han entendido, que están realmente conectados con el pasaje. Con eso es suficiente. ¿No? Poder compartir lo que ustedes han sentido, lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes quieren aplicar a su vida, eso es suficiente para que puedan compartir en, en su devocional, ¿sí? En el WhatsApp. Entonces, todos los días yo voy a llevar una lista, ¿sí? Donde voy a marcar todo. Si es que ustedes han podido compartir en el WhatsApp, cada día yo voy a marcar quién lo ha hecho, quién no lo ha hecho y de esa manera se va a hacer la evaluación, ¿sí? Después, después de la clase de hoy, ustedes van a tener una tarea. ¿Cuál es la tarea? De poder escribir el evangelio que ustedes conocen, el evangelio que ustedes saben, escribir con sus propias palabras, no repetidas, no de una manera teológica, sino con sus propias palabras. Así como en Romanos capítulo 16, a Pablo en el versículo 26, si no me equivoco, está diciendo, y comparto mi evangelio de Jesucristo. Cuando habla mi evangelio, está hablando del evangelio que es predicado a través de Pablo. Entonces yo necesito que ustedes también puedan tener su evangelio, ¿sí? Un evangelio que está siendo predicado a través de ustedes personalmente. Entonces, en mi caso, yo tengo que decir el evangelio a través de Samuel. Pero no es solo tema, no voy a reflejarme a mí solamente, sino lo que Dios ha hecho en mí y lo que yo estoy confesando, ¿sí? En mi vida acerca de Dios. Eso es lo que yo tengo que escribir. Entonces el Evangelio que nosotros vamos a ver hoy, otra vez vamos a repasar, esto va a ayudar a que ustedes puedan tener una cierta base de lo que de lo que ustedes pueden escribir en su tarea, ¿sí? Y en tercer lugar, y esto es un desafío para ustedes, en estas 3 semanas para que ustedes lean el libro de Juan, el libro de Romanos, Gálatas y Efesios. Poco, ¿sí? 4 libros de la Biblia en 3 semanas. Simplemente para desafiarlos. Mi hijo mayor que tiene 13 años, él se ha leído todo el Nuevo Testamento en un solo día, ¿sí? Así que si es que ustedes son seminaristas, hay que ponerse las pilas para poder leer. No les pido más, simplemente el libro de Juan, Romanos, Gálatas y Efesios, ¿sí? Este, um, Espero que puedan estar ustedes atentos.
Estoy viendo que varios de ustedes están con las cámaras apagadas. Les pido por favor que puedan prender sus cámaras, ¿sí? Ah, bien. Ahora sí, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? El de compartir Amén. la meditación de Sí, cada día. ¿Dónde ¿cómo? va a ser el grupo? ¿Cómo? La meditación de cada día para compartir, ¿dónde se estará escribiendo? ¿En el grupo que tenemos de WhatsApp de Sí, seminaristas? el pastor Timoteo ha formado un otro grupo de WhatsApp justamente para este curso. Entonces, a ver, si vemos ahí, está como que, a ver. Ah, ahí dice SEB, clase vida espiritual. ¿Sí pueden ver? Sí, pastor, sí lo hemos ¿Sí? visto. Entonces, hay dos grupos de lo que ustedes están haciendo. Una es Set general clase de vida y la espiritual. otra es clase vida espiritual. Ahí en la clase vida espiritual, ahí es donde nosotros vamos a estar compartiendo el devocional todos los días, ¿sí? No importa el horario, no importa el horario. La cosa es que ustedes Pastor, hagan todos los días, ¿sí? Pastor Sí, Samuel. sí. Pastor Samuel, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi pregunta es, ¿los devocionales tienen que ser escritos y enviarlos o puede ser por audio también? Ah, puede ser por audio, pero yo prefiero que sea escrito, porque al escribir uno puede ordenar su pensamiento, su meditación, ¿sí? Eso es mejor, Tiene porque que ser redactado, tipeado. sí, o sea, puede ser por celular, puede ser por la computadora misma, pero la cosa es que escriban 3, 4 frases cortas por eso es que cuanto más ustedes meditan y ordenan su pensamiento, su meditación, va a ayudar a que ustedes puedan escribir lo más concreto. Cuando Se ustedes nos, lo hacen así a la volada, van a redactar una meditación extensa que a muchos les va ¿no? a atemorizar leer, ¿sí? Entonces, la idea es de que todos lean las meditaciones de los otros y también sean bendecidos por los otros. Sí. las meditaciones se nos va a dar de manera, una meditación específica para todos leerlo o es personal. O sea, yo les puse, como les dije, en el sílabus, si ustedes bajan el archivo del sílabus que Ahí está están las en meditaciones. el grupo, ahí van a ver un cuadro donde está puesto los pasajes que tienen que meditar cada día, Ah, ¿sí? ok, Entonces, pastor. en base a Gracias. eso, es lo que ustedes van a tener que meditar y escribir. ¿Empieza a partir de hoy o a partir de mañana? Eh, O sea, oficialmente a partir de mañana, pero si quieren hacer después de terminar el curso y desean realmente meditar la palabra, ¿no? Tienen tanta hambre de la palabra que quieren meditar y escribir, pueden hacerlo. Bienvenidos Muchas gracias. Muchas sí, gracias, pastor. sí. La tarea número 2 no entendí bien. La Dice tarea escribir. 2. Bien, la tarea 2 es algo que yo voy a volver a explicar al final de la clase de hoy, porque quizás es un poco difícil, ¿no? Pero es escribir el evangelio que ustedes conocen, ¿sí? Todos nosotros conocemos el evangelio, pero no sé cuántos de ustedes han podido alguna vez escribir el evangelio de acuerdo con sus propias palabras, ¿sí? No es difícil, no lo piensen difícil, es escribir lo que ustedes confiesan, escribir lo que ustedes viven o lo que ustedes están creyendo. Eso es. ¿Sí? Disculpe, pastor, dos Sí, preguntas, dos preguntas. sí. La primera, con respecto a la meditación, yo la había entendido que es de acuerdo a nuestra lectura, pero ahora dice que es de acuerdo a lo que está ahí, ¿no? Y la segunda es, el evangelio que usted nos dice es un resumen de nuestra vida desde nuestra conversión, nuestro avance, en qué estamos o a dónde nos dirigimos.
Prácticamente es eso, o sea, el evangelio, cuando quieren exponer el evangelio, van a tener que tocar una parte de su vida anterior antes de conocer a Cristo, cómo llegaron a conocer a Cristo, cómo es que Dios ha cambiado sus vidas, ahora cómo están viviendo y cómo seguirán viviendo, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, Mejor dicho, esa parte es importante. Después, el tema de la meditación es en base a los pasajes que yo les he puesto en el sílabus. ¿Sí? Sí, otra pregunta. Pastor, buenas noches. Sí, buenas Eh, noches. sí, más o menos es en la pregunta 2, como si fuese un pequeño testimonio y cómo el Señor nos va moldeando hasta ahora y cómo vamos avanzando, algo así. En la pregunta 3, Pastor, Sí. no le escuché bien por el tema esto del audífono. Ujú. Para leer los 4 evangelios en una semana o más semanas, No, Pastor, solo para que me hasta aclare. en 3 semanas. El número 2, ¿sí? Pueden ustedes pensar como un testimonio, pero es un poco más concreto que el testimonio. El testimonio muchas veces se enfoca en la vida misma, ¿sí? En la vida que uno ha vivido. Sin embargo, cuando nosotros compartimos el evangelio, es poder hablar acerca, enfocarnos más en Cristo, en la obra que Cristo ha hecho en mí, ¿sí? Entonces, eso es una buena pauta, una buena pregunta. Y el pastor, número 3 es leer los libros en, en 3 semanas. O sea, le estoy dando un buen tiempo para que ustedes puedan tener no, el suficiente tiempo para leer, aunque sea estos 4 libros, que no son muy largos, ¿sí? Como quisiera haberles dado este libro de Jeremías, ¿no? Pero sí, bueno, será para otra oportunidad. ¿Otra pregunta antes de pasar a la clase de hoy? Bien, si no hay preguntas, vamos entonces a pasar a la pastor, clase de hoy, ¿sí? Entonces, pastor. hemos hablado de que vamos a tocar la parte del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, sí? Muchas veces nosotros cuando hablamos acerca del Evangelio, nosotros pensamos que el Evangelio es un término que solamente se emplea en la iglesia evangélica, por eso se llama evangelio, evangélica, ¿sí? Que la palabra evangelio, nosotros sabemos de que viene de la palabra griega, euangelion, que en sí su significado es buenas nuevas, como todos nosotros sabemos. Ahora, en estas buenas nuevas, este significado de las buenas nuevas, el evangelio, no es el significado, la idea de esta palabra, no es solamente empleada en la iglesia evangélica, sino también en todas las religiones, ¿sí? Todas las religiones y toda persona, sea atea o creyente de alguna religión, todos están buscando buena noticia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos acerca de las buenas noticias, nosotros tenemos dos buenas noticias en general, que son estas dos que nosotros vemos aquí en pantalla, que son la solución a los problemas y el cumplimiento de los deseos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos acerca del Evangelio, si es que nosotros nos enfocamos otra vez en estos dos puntos, no tenemos ninguna diferencia con las personas del mundo. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿será que estoy creyendo correctamente? Porque si nosotros analizamos nuestras oraciones, muchas veces nosotros vamos a ver de que nuestra oración va a centrarse, ¿sí? Si vemos los temas de oración, se centra en en estas peticiones, la solución de nuestros problemas y el cumplimiento de nuestros deseos. ¿Cuántos de ustedes, y yo les pregunto, cuántos de ustedes realmente pueden decir de que ustedes pasan más tiempo orando por la iglesia, orando por el país y oran muy poco por sus deseos y por sus problemas? ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? ¿Hay alguien que se atreva a levantarse la mano? Bien. Es así. O sea, no es Pastor, solamente ustedes, sino yo también. Muchas pastor, veces. disculpe. Sí, sí. Lo que usted dice es cierto, ¿no? Muchas veces en las iglesias
¿no? Actualmente con la coyuntura que estamos viviendo, Ujú. muchas veces los cristianos nos dedicamos a, ¿no? a buscar por la salud de las personas, a orar, ¿no? Por la salud de las personas, por la economía, pero por los problemas personales, como usted dice, Ujú. muchas veces no, ¿no? Ok. Am, o sea, si es que nosotros vemos la coyuntura de la iglesia, se suele, aún la iglesia también suele buscar más por los problemas que se están aconteciendo en la iglesia y entre los hermanos. Pero si nosotros vemos en la Biblia nos está diciendo que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y luego y todas otras cosas os serán añadidas, ¿cierto? Entonces, ¿en qué nosotros estamos enfocados? Si es en el problema mismo, ¿no? O si es nuestros deseos, o si es realmente el reino de Dios. Ahí está la gran diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos del evangelio, nosotros vemos que muchas veces nosotros estamos buscando este tipo de evangelio. Un evangelio donde nosotros vemos la solución de problemas. Tenemos problemas familiares, problemas de la iglesia, problemas políticos, problemas ¿no? de varios tipos, ¿sí? Como también tenemos el cumplimiento de deseos. ¿Deseo de qué? Deseo de tener más dinero, deseo de tener una casa, deseo de ser alguien, de llegar a tener, no sé, muchas cosas. Y hasta para los que están solteros, quieren casarse, ¿no? Y oran por su casamiento. No digo que esté mal. O sea, es bueno orar por todas estas cosas, pero no tiene que ser el centro de la oración. O sea, no tenemos que nosotros estar buscando eso como si fuera lo más importante de nuestra vida, ¿cierto? A eso quiero enfocarme. No deseo que ustedes me malinterpreten, porque no estoy diciendo que no sea necesario orar por estas cosas, sino no podemos nosotros centrarnos en ello, ¿sí? Entonces, el evangelio que nosotros estamos buscando muchas veces se centra en estas dos cosas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Juan, nos dice de esta manera, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿A quién está diciendo? A toda la gente que había participado de ese milagro, ¿no? De los 5 panes, 2 peces, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Ahí, después de eso, la gente fue a buscar a Jesús, pero Jesús sabía cuál era su corazón. Y en vez de decir, bienvenidos, por fin hay un avivamiento, ¿sí? Porque hoy, si la iglesia viera eso, hoy estaría diciendo que es un avivamiento. Sin embargo, Jesús conocía el corazón de ellos y les dijo claramente, no me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, por haber sido saciado de su necesidad, la necesidad que estaban pasando, con eso estaban satisfechos. Y con eso pensaron de que realmente querían buscar a Jesús, pero Jesús claramente los visualizó, les hizo ver la realidad de su corazón, de que no era porque habían visto señales y que realmente lo querían tener como el Señor, como el Salvador, sino lo están queriendo tener simplemente para librarse de sus necesidades. Después, más adelante, Jesús le dice a los discípulos también, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces la respuesta de Simón Pedro es diferente, ¿sí? ¿A quién iremos? En otras palabras está diciendo, lo que realmente nos importa a mí, a nosotros, los discípulos, lo que nos importa es la palabra. Porque ¿a quién iremos? ¿En dónde vamos a hallar esta palabra de vida eterna? Si, aparte de ti. Así que estamos viendo que la necesidad de buscar a Dios, el evangelio correcto, ¿sí? No es el buscar cualquier tipo de evangelio y no es solamente hablar del evangelio de manera general
y pensar de que todos están buscando el mismo evangelio. No, eso es lo que ha acontecido hasta ahora en las iglesias y eso es lo que ha confundido a la iglesia. Y la iglesia muchas veces ha enseñado de que cuanto más venimos a Cristo, vamos a ser libres de nuestra carga, libres de nuestros problemas y que vamos a vivir en felicidad. Eso es una enseñanza incorrecta, no es bíblica. ¿Sí? Así que tengamos eso en mente. Ahora, entonces veamos, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? ¿No? ¿Cuál es la pauta que nos da la Biblia para que nosotros sepamos qué es el Evangelio? ¿Sí? Y ahí vemos en Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11, donde dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es la noticia, la buena noticia? Aquí el ángel está diciendo, os doy nuevas de gran gozo. Vean ustedes que es una buena noticia, pero no es una buena noticia simple, sino es de gran gozo. Entonces estamos hablando de una noticia que va a traer un gran gozo. ¿Para quién? ¿Para algunos? No, para todo el pueblo. O sea, que es una buena noticia que ha sido dado para todos por igual, ¿sí? Ahora, ¿cuál es esa noticia? O sea, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, para nosotros ya podemos concluir de que el Evangelio es Cristo, ¿sí? No hay duda ahí. Si es que ustedes están dudando si el Evangelio realmente es Cristo o no, yo también tengo que dudar de ustedes, de cómo han entrado, cómo han ingresado al seminario, ¿no? Porque para que ustedes duden de este tema, de que el Evangelio es Cristo, es para realmente jalar las orejas. Pero yo creo que ustedes ya conocen este tema y es por eso que están con esa cara de, ya sabemos, pastor, puede pasar al tema siguiente. Pero no, o sea, yo no paso al tema siguiente así porque ustedes me miran con esa cara, porque cuanto más nosotros tenemos que hablar de Jesús, más pausado y más tenemos que afirmar esa confesión, ¿sí? Así que por más que ustedes se aburran, no me importa, porque este es el tema donde nosotros tenemos que confirmar otra vez esa gran verdad y esa gran noticia, ¿sí? Así que, entonces, teniendo esta base, donde nosotros hemos visto el evangelio que el mundo está buscando y el evangelio que la Biblia está diciendo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Y vamos a ver esto. El evangelio que el mundo busca, ¿sí? El cumplimiento de los deseos y la solución de los problemas es parcial. ¿Por qué? Imagínense ustedes, si ustedes tienen un problema, ¿sí? Al resolver ese problema, ¿hasta cuándo va a durar esa felicidad? Porque el resolver el problema le va a traer felicidad, ¿sí? Le va a traer alegría. ¿Hasta cuándo dura esa alegría? Temporal, ¿Sí? temporal. No, es temporal, ahí por eso, es temporal, ¿sí? Es temporal, pero ¿cuál es hasta cuándo perdura nuestra alegría cuando recibimos el evangelio que la Biblia nos está ofreciendo? Es eterno, ¿sí? Es continuo. A pesar que nosotros sufrimos en esta tierra, seguimos teniendo alegría, podemos seguir gozándonos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Y eso es lo que nos da esperanza, nos da alegría, nos da gozo y nos hace seguir viviendo, ¿cierto? Entonces, esta alegría que nos trae el evangelio que la Biblia nos está ofreciendo es eterno, ¿sí? Después, el evangelio que el mundo nos está también ofreciendo es un evangelio parcial, ¿sí? No es completo. Es un evangelio para una parte de mi vida. No puede dar no puede tocar la esencia. Porque todos los problemas que nosotros tenemos, podemos tener problemas de una cosa, pero no, quizás no de la otra. Podemos resolver el problema de nuestra salud, pero quizás en nuestra economía estamos en cero, bancarrota. Entonces, parcial, no abarca todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, el evangelio que la Biblia nos está ofreciendo es un evangelio que es fundamental.
Es el fundamento, es la base de la vida. Nuestra vida se basa en este evangelio. Por eso es fundamental. Y el evangelio que el mundo busca es relativo. ¿Sí? Si para mí, yo hoy me gano la lotería, yo voy a estar alegre. ¿Y ustedes? ¿Van a estar alegres? No. Van a seguir con esa cara. ¿Por qué? Ustedes no se ganaron. Yo soy el único que me gané. Entonces, es relativo. ¿Sí? Es relativo. Sin embargo, el evangelio que la Biblia nos está ofreciendo es un evangelio absoluto que es dado para todos por igual. Ahora, o sea, el evangelio es dado para todos. ¿Sí? Es abierto para todos. Así como Romanos nos está diciendo que no hay ninguno en este mundo que pueda negar la existencia de Dios, porque a través de la creación se ha dado, Dios se ha revelado de una manera general, donde nadie puede, digamos, quejarse de que Dios no se ha revelado. La misma creación ya está revelando a Dios. Y eso entonces nos está haciendo saber de que fue dado para todos, pero hay algunos que aceptan, otros que lo rechazan, y esa es la diferencia. Para los que aceptan, Dios va a poder darle esa promesa, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a ver un poco esta parte. ¿Por qué nosotros necesitamos del evangelio? ¿Por qué es que nosotros, hombres, necesitamos del evangelio? Para responder a esta pregunta, podemos seguir haciendo las siguientes preguntas otra vez, preguntarnos nuevamente. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que venir a la tierra? Porque nosotros hemos visto que el evangelio de Jesús os ha nacido hoy en la ciudad de David, Jesucristo, ¿sí? El Mesías, el Salvador, que es Cristo Jesús. Y nosotros entonces vemos que el evangelio es Cristo. ¿Por qué se nos tuvo que dar este tipo de evangelio? ¿Por qué no fue un evangelio que nosotros podemos formar? ¿Por qué no fue un evangelio más fácil de alcanzar? ¿Por qué tuvo que ser el evangelio? ¿Por qué tuvo que ser Jesucristo? ¿Sí? Entonces hacemos la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que venir a esta tierra? ¿Y cuál fue el motivo, el propósito que Jesús vino a este mundo? Y ahí nosotros vemos en 2 Corintios 5:17, ¿no? Y en los versículos que vamos a empezar a ver uno por uno, vamos a ver lo que dice. 2 Corintios 5:17, todos ustedes saben este versículo, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahí nosotros vemos que está hablando de una nueva criatura, o sea, hacer de nuevo. Somos hechas nuevas. Gálatas 2:20 nos está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Entonces estamos viendo una nueva vida. ¿Sí? Juan 3:3 nos está diciendo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, nacer de nuevo. Efesios 2:1 nos está diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Juan 5:24 está diciendo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces nosotros vemos otra vez que está hablando de la vida. Vamos al siguiente versículo, Juan 5:24. Ya lo hemos visto, perdón. Juan 3:16 y 36 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 6:3 al 4 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y por último, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, en resumidas palabras, ¿para qué vino Jesús? Para dar vida. Entonces, si es que Jesús vino para dar vida, eso quiere decir que
hay un problema en la vida. Hubo un problema que se originó en la vida. Entonces, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿será entonces que Dios nos ha formado de esta manera? ¿Será que Dios desde un inicio, desde la creación, nos ha formado de esta manera? Y nosotros, entonces tenemos que ver cuál fue nuestra imagen original. Cuando Dios creó al hombre, creó a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? No tuvo pecado. O sea, era a la imagen de Dios y a su semejanza. Estamos hablando de un estado perfecto, un estado divino, un estado donde nosotros podíamos interactuar con Dios directamente, sin necesidad de un intermediario. Y ahí es donde nosotros podemos saber de que esa imagen original tenía características. ¿Cuáles eran las características que nosotros podemos mencionar? Algunas de ellas, ¿sí? Por ejemplo, era la obra maestra de Dios, ¿sí? De toda la creación, ¿cuál fue la obra más perfecta que Dios ha hecho? El hombre. ¿Por qué? Porque toda otra creación, todos los otros seres que Dios había creado fueron hechos según su especie, según su semejanza, ¿sí? O sea, cada creación tenía su especie. Por ejemplo, no era que dijo, y ahora sean las aves, y cada ave, cada cual se hizo, ¿no? De acuerdo con como se le daba la gana, no, sino cada especie, según su especie, fueron formándose. Y esa manera es que se armó, digamos, la especie de las aves en conjunto, pero entre las aves habían otras especies subdivididas. Entre los peces también, ¿no? Se subdividen. Entre los felinos, ¿no? Los cuadrúpedes, ¿no? Y etcétera. No conozco mucho del reino animal, pero bueno, eso es todo lo que puedo decir. Pero la cosa es que Dios al hombre solamente, cuando Dios creó al hombre, no lo creó en su especie solamente y a la imagen de esa especie, sino esa especie, esa creación del hombre fue a la imagen y semejanza de Dios únicamente. Entonces, nosotros vemos que el hombre, si es que pierde esta esencia, pierde todo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que fue una obra maestra de Dios. Cuando ustedes se ven en el espejo, ¿cómo ustedes se ven ustedes? ¿Cómo se ven? ¿Lindo? ¿Perfectos? ¿Casi perfectos? ¿Da lástima? ¿No? ¿Cómo es? Sin importar lo que sea. Cuando están ustedes en Cristo Jesús, la apariencia puede ser diferente, pero lo que nosotros vemos es que en Cristo Jesús nosotros tenemos la semejanza de Dios, ¿sí? Recuperamos esa imagen original que habíamos perdido, ¿sí? Entonces, la segunda característica que nosotros podemos mencionar es de que la obra maestra de Dios fue una bendición para la creación. O sea que Dios había dado al hombre para que sojuzgue la tierra, para que gobierne la tierra, ¿sí? Y en ese gobierno, en ese mandato que él podía controlar, que él podía cuidar y sojuzgar la tierra para llenar más la tierra, era una bendición. Esa presencia del hombre era una bendición para los animales, para la creación misma. Entonces nosotros tenemos que entender de que cada uno de nosotros en Cristo Jesús somos de bendición, ¿sí? Después, en tercer lugar, podemos decir que Dios nos ha escogido, nos ha creado, no para jugar a la muñeca con nosotros, ¿no? Sino para tener una relación viva, una relación amorosa, una relación de gozo con nosotros. Entonces nosotros vemos cómo Dios deseó tener esa intimidad, ¿sí? Con el hombre. No es porque Dios se sentía solo, sino porque Dios quiso, él, siendo un Dios de amor, quiso compartir ese amor con alguien. Y ese alguien no fueron los animales, sino fueron los hombres que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y nosotros vemos que también que el hombre fue creado en un valor máximo, ¿sí? Por eso es que Dios tuvo que pagar para recuperar al hombre, para recuperar a la humanidad. Dios tuvo que pagar el máximo precio
que no era simplemente algunas estrellas, algunas, ¿no? Algunas galaxias, sino era realmente pagar con el precio del Hijo, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, dice en Romanos 8:32, ¿verdad? Entonces, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Entonces, nosotros vemos cuál es el corazón de Dios desde un principio, que ahí fue el amor que empezó a trabajar, ¿no? A aplicarse. El amor de Dios está en todo momento con el hombre. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cuál es nuestra situación hoy día? Nuestra imagen que nosotros tenemos, ¿será que es igual que esa imagen original con la que nosotros habíamos sido creados? No. La respuesta, obviamente que es no. Nosotros no tenemos esa imagen original. ¿Por qué? Justamente porque vino el pecado, ¿sí? Porque el pecado arruinó todo. El pecado nos hizo ser destituidos de la gloria de Dios. Y al ser destituidos de la gloria de Dios, nosotros hemos revestido con otro tipo de ropa. ¿Cuál es esa ropa? Con el pecado. O sea, nos hemos unido al pecado. Y esa unidad con el pecado hace que nosotros vivamos en pecado. Entonces, toda la cosa que el hombre puede hacer es simplemente pecar. Por más que nosotros digamos, no, pero yo no he hecho nada malo. ¿Sí? Lo malo no es si nosotros hacemos o no algo físicamente, sino es simplemente no reconocer a Dios, es simplemente rechazar a Dios, es simplemente ignorar a Dios, es simplemente no estar atentos a Dios. Eso es el pecado, la pecaminosidad. ¿Sí? Así que nosotros tenemos una gran diferencia con la imagen original. Entonces, cuando ustedes, seguramente ustedes habrán escuchado en la iglesia que algunos pastores dicen, miren a sus hermanos alrededor y ustedes van a ver la imagen de Dios. ¿No? Pero a mí no me gusta decir eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos unos a otros, no sabemos, primero, yo en mi corazón pecaminoso, no puedo yo ver la imagen de Dios. Y ver solamente lo físico de la persona no me hace ver la imagen de Dios. Entonces, a eso es que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? ¿Cómo estamos aplicando la palabra en nuestra iglesia? Es importante ver de que nosotros tenemos que cuidarnos de nuestras expresiones también. Entonces, nosotros hemos visto de que la imagen original que nosotros teníamos al principio es muy diferente a lo que nosotros somos hoy. Entonces, muchas veces seguramente ustedes se han hecho esta pregunta a lo largo de su vida. Si se han hecho esta pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Sí? Es una pregunta filosófica. No vamos a filosofar ahora. Sin embargo, es una pregunta clave para que nosotros podamos buscar acerca de nuestra identidad. ¿Quiénes realmente somos? ¿Quién soy realmente? ¿De dónde puedo hallar mi verdadera identidad? En la verdadera identidad, cuando nosotros hablamos de identidad, muchas veces hablamos de quién, de cómo fuimos formados, de cómo nosotros, cuál fue nuestro trasfondo familiar, nuestro trasfondo cultural, y de esa manera nosotros vamos ir recopilando informaciones de lo que nosotros hemos vivido y con eso decimos que esa es nuestra identidad. Sin embargo, esa no es la verdadera identidad que Dios había puesto en nosotros. ¿Sí? Entonces, esta pregunta es una pregunta que nosotros no podemos responder. ¿Quién soy? ¿Quién puede responder a esta pregunta? No hay nadie. ¿Por qué? Porque todos nosotros con ese corazón pecaminoso, nosotros simplemente nos engañamos, nos confundimos. No hay nadie que pueda decir, eres tú. ¿Sí? Por más que sean sus padres, no los conoce perfectamente. Yo no me conozco perfectamente. Mi padre no me conoce perfectamente. Mi esposa no me conoce perfectamente. La cosa es que solamente hay uno solo que puede conocer. Así como cuando se trata de una construcción, de un edificio. El que verdaderamente sabe cada detalle del edificio es la persona, el diseñador, ¿sí? El arquitecto, el que ha diseñado el plano, el que ha diseñado, el que ha visto el trabajo de la construcción y sabe cada punto, qué hay en cada punto. ¿Sí? Entonces, cuando hay un problema en un edificio, ¿a quién recurren?
primero al arquitecto. Tratan de ver con el arquitecto para ver dónde está la falla, para ver dónde ha fallado. ¿Por qué? Porque el arquitecto es el quien sabe detalladamente cada parte. Por eso, nosotros, en vez de preguntarnos quién soy, mejor es preguntar a quién pertenezco, porque cuando nosotros sabemos a quién pertenecemos, podemos ver cuáles son las cualidades y las características de aquel que tiene dominio sobre mi vida. Entonces, si es que yo pertenezco a Dios, entonces es Dios quien puede decir, el único que puede decir quién soy yo. Porque si es que Él es el que me ha creado y yo le pertenezco a Él, Él me va a dar esas pautas de quién soy yo. Y en segundo lugar, y de la otra parte, si es que yo pertenezco a Satanás, simplemente es fácil. O sea, las características de Satanás son la misma característica del pecado, lo cual lo que nosotros hemos vivido antes de conocer a Cristo, simplemente daban a revelar que nosotros pertenecíamos al pecado. No es nada de otro mundo, es así de fácil. Entonces, vamos a ver un poco qué es el pecado. Entonces, hasta aquí, hasta la imagen original, nosotros hemos entrado a detallar de qué es el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio que Dios nos ha dado, ¿por qué nos fue dado? Por causa del pecado, porque el pecado entró al mundo, ¿no? Y por causa del pecado es que nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios y hemos perdido esa imagen original, y ahora nosotros hemos revestido ahora con esa nueva ropa del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? En palabras simples, ¿no? Pecado es estar fuera de Dios. El pecado es la ignorancia de Dios, la desobediencia a Dios, la ignorancia a Dios, ¿no? El rechazo de Dios. Todo eso nosotros podemos decir en simple palabra como pecado. Pero más que ver esa definición, para que nosotros podamos vivir y saber de manera experimental, ¿no? A través de nuestra experiencia, ¿qué es pecado? Sería mejor saber cuáles son las características del pecado para que nosotros sepamos qué es el pecado. Entonces, ¿qué tal si nosotros vamos al libro de Romanos, ¿sí? Capítulo 1, versículos 18 en adelante? Y ahí nosotros vamos a ver algunas características del pecado, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes puedan tomar sus Biblias. ¿Tienen su Biblia con ustedes? Bien, seminarista sin Biblia es para jalar de las orejas. Entonces, bien. Romanos 1, 18 en adelante. Primero vamos a ver solamente el versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Entonces ahí nosotros vemos la primera característica. ¿Cuál es la primera característica? Que el pecado es rebelión. Rebelión, ¿sí? ¿Por qué rebelión? Porque con la injusticia detienen la verdad. Con la injusticia están deteniendo la verdad. O sea, no es algo peculiar, porque en lo general debería ser al revés. Con la verdad tiene que detener la injusticia. Pero aquí nosotros vemos que la rebelión es, con la injusticia están deteniendo la verdad. Y hoy nosotros vemos cuál es esta característica notablemente en nuestra sociedad, ¿verdad? Las cosas injustas están deteniendo la verdad, ¿sí? Vamos a ver más adelante acerca de la sexualidad también, pero no a lo inmundo, lo que no es correcto, le están diciendo que es correcto, ¿sí? Lo que es abominable ante Dios, la homosexualidad, le están diciendo que es algo común, es algo natural, ¿no? Están cambiando la verdad. Así que nosotros ya vemos que la Biblia nos estaba anticipando de que con la injusticia van a detener la verdad. Y esto no es solamente en estos tiempos, sino desde la caída del hombre, ¿sí? Desde la depravación, ¿sí? Del hombre, cuando el hombre desobedeció a Dios,
desde ese momento ya había una rebeldía contra Dios. Y eso es justamente lo que Satanás estaba tratando de hacer con el hombre, de que pueda rebelarse contra Dios. Entonces esta rebelión se va a mostrarse del aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, si vemos en los versículos 19 al 23, y dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bien, aquí nosotros vemos algo interesante. Y algo que nosotros tenemos que prestar mucha atención, de que en el aspecto espiritual nos va a dar lo que es la idolatría. Nosotros hemos visto aquí, ¿sí?, en los versículos 19 al 23, que está hablando de que quitaron a Dios, ¿sí?, de su lugar y han puesto otras imágenes. Hicieron de que los cuadrúpedos, los animales, fueran sus imágenes y empezaron a adorar. Entonces, esta característica del pecado, de la rebeldía, hace que nosotros vemos que nosotros también podemos idolatrar. Ahora, la idolatría, ¿será que es solamente una idolatría de otras personas que no tiene nada que ver conmigo? No, la verdad que no. ¿Por qué? En Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos está diciendo de esta manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aún Colosenses ya nos está diciendo de que la avaricia es idolatría. ¿Qué quiere decir eso? El amarme a mí mismo. ¿Cuánto nosotros nos hemos amado tanto a nosotros mismos, que nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos? Eso es autoidolatría, y esa autoidolatría hace que nosotros nos estemos autoidolatrando. Esto quiere decir que el autoamor, el amor propio, es autoidolatría, y la autoidolatría simplemente termina en una idolatría a Satanás. Si nosotros vemos en Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3, nos está diciendo: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a leer solamente hasta ahí, solamente el versículo 2. Con eso es suficiente, porque dice que nosotros hemos seguido el rumbo de ¿qué? ¿Sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Entonces nosotros hemos seguido una idolatría. O sea que la autoidolatría no es una idolatría que nosotros formamos de la nada, sino es alguien que nos está contaminando, alguien que nos está manipulando desde atrás, por más que nosotros no sepamos. Ahora, muchos de ustedes pueden decir: pero pastor, no, yo por más que no quiero, lo hago. La cosa es que así como el pez, cuando un pescador lanza la caña, ¿sí? Tira el anzuelo con la carnada, el pez hambriento, sin saber de que en esa carnada, ¿sí?, por estar hambriento, simplemente agarra la carnada, come la carnada, simplemente comió, no hizo más que comer. Pero la cosa es que al comer esa carnada, le hincó, digamos, el anzuelo en su boca, y ahora ya no depende de sí mismo, sino ¿a quién le pertenece? Le pertenece al pescador. O sea, por más, el pez no puede decir: pero no es, yo no quería pertenecer, simplemente he comido, pero no hice nada malo, solamente he comido. La cosa es que ya está en el poder del pescador. Si el pescador lo va a comer o si el pescador lo va a soltar, ya es cosa del pescador. No depende del pescado, del pez, perdón. Todavía no es pescado. No depende del pez. Una vez que el pez come del anzuelo de esa carnada, ya no le pertenece. Lo mismo pasa a nosotros.
Por más que nosotros no queramos pertenecer a Satanás, por más que nosotros no queramos hacer nada, simplemente nosotros, una vez que hemos pecado y nosotros hemos nacido en pecado, ya nosotros le pertenecemos a Satanás, ¿sí? Por más que nosotros no sepamos de lo que está aconteciendo, nosotros simplemente pertenecemos a él. Y entonces esa autoidolatría que nosotros tanto hemos visto por nosotros mismos, que me ha dañado, me ha herido, me ha hecho mal, y no me ha quitado, me ha robado, y bla, 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 bla. Podemos decir tanto el yo soy el centro de todo. Ahí está la autoidolatría, y esa autoidolatría es una idolatría a Satanás. Terminamos así, de esa manera. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, la idolatría, por más que ustedes piensen de que no están idolatrando, sepan ustedes de que Juan Calvino también dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Saben ustedes cuántos ídolos hay en la India? Más de 3 millones se dice que hay. Más de 3 millones de ídolos. Pueden ustedes imaginarse, todo es ídolo. Todo es Dios. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿de dónde vienen tantos ídolos? Y esa idolatría no es otra cosa, sino es el deseo del hombre. El hombre empieza a codiciar en su corazón y hace un nuevo Dios. Emplea un nuevo Dios. Y entonces, no solamente en India, también en Japón, he escuchado que tienen muchos ídolos. El bambú es un ídolo en la India, por más que están muriendo de hambre, pasa la vaca, ¿no? Bien gordita, que da para hacer un buen asado, un buen churrasco, pero no, simplemente pasa. Por más que el hombre esté muriendo de hambre, lo deja nomás pasar, porque es su ídolo. ¿Sí? Algunos pueblos de África tienen a los mosquitos, a los zancudos, los tienen como su ídolo también. Y entonces, por más que esté picando, en vez de decir, ¿no? En vez de matarlo como nosotros solemos hacer, simplemente dice, por favor, no me muerda, me está doliendo, ¿no? Y lo trata de echar sin matarlo. Entonces son cosas ilógicas, ¿no? ¿Por qué? Sale del corazón del hombre, porque quiere de alguna manera a buscar a un ser divino. Y como no conocen al verdadero Dios, simplemente crean un Dios, un nuevo ídolo. Y eso es lo que acontece en el corazón del hombre. Ahora, esa rebeldía, esa rebelión también se muestra en el aspecto moral. En el aspecto moral, nosotros vamos a ver lo que es la parte sexual. ¿Por qué? En la parte de la sexualidad, nosotros vemos que la Biblia nos está diciendo continuamente nos está hablando acerca de huir de la fornicación. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 6, perdón, versículo 18, dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces ahí nosotros estamos viendo claramente de que la sexualidad también fue un regalo que Dios había dado, ¿sí? Había hecho maravilloso la parte sexual del hombre, lo había hecho maravilloso dentro de ¿quién? Dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio es lo más hermoso. Sin embargo, la rebelión, ese placer que el hombre podía gozarse dentro del matrimonio, con la rebelión quiso tener este placer fuera del matrimonio. Por eso es rebelión. Y esa parte sexual, ¿no? Desde la antigüedad hasta hoy día, se ha agravado cada vez más. Y la homosexualidad no es que apareció de la nada en nuestro tiempo, sino ya desde la antigüedad. Había no tantos homosexuales también. Y ahí ahora es como se ha revelado más todavía. Entonces en esto nosotros tenemos que saber de que Dios ya había anticipado todo esto. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado es lo que trae estas cosas. Dios había bendecido la sexualidad dentro del matrimonio, pero Satanás, ese placer que Dios había creado y formado dentro del matrimonio, lo ha quitado para fuera del matrimonio. Por eso se habla de un sexo extramatrimonial, fuera del matrimonio. En Romanos 1, ¿no? 24 al 27 también nos está hablando acerca
¿no? De estas cosas inmundas que nosotros podemos ver hoy en día, la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones, ¿no? Que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, todas estas cosas nosotros podemos ver que Dios ya nos había dicho. Después, en el ámbito moral, también nosotros vemos en la parte social que nosotros vemos que está la rebeldía. Los versículos 28 al 32, por ejemplo, está diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y etcétera. Entonces nosotros vemos que en la parte social también todos estos males que nosotros podemos ver, la delincuencia que está agravándose más todavía hoy en día en Perú, ¿no? Son simplemente parte del pecado. Es que el pecado ha tomado control y el pecado está tomando más fuerza, más, se está acelerando cada vez más. Cuanto más viene el tiempo del Señor, cuanto más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, más el pecado va a aumentar, ¿sí? Así que nosotros simplemente tenemos que entender esto de una perspectiva bíblica para poder ver y no, no estar temiendo a lo que acontece en el mundo, sino simplemente guardar nuestro corazón en la palabra, ¿sí? Así que simplemente eso. Después, la segunda característica del pecado es que el pecado es expansivo, la expansión del pecado. Si vemos en Romanos 5:12 nos está diciendo de esta manera, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, aquí nosotros vemos que el pecado entró a través de un hombre y el pecado pasó para todos, ¿sí? Hoy en día hay algunos teólogos y algunos pastores que están enseñando de que no hay un pecado primitivo, ¿sí? Un pecado inicial, un pecado que nosotros engendramos, ¿sí? Y eso nosotros vemos que ya esta palabra de Romanos 5:12 nos está aclarando de que esta expansión sí vale y que por causa de que Adán pecó, todos pecaron. O sea, el pecado original, ¿sí? Ha pasado a todos, a toda la humanidad, ¿sí? Entonces, esos pastores que están, digamos, sacando nuevas doctrinas, nuevas conclusiones, están, digamos, negando parte de la Biblia. Así que nosotros simplemente tenemos que estar atentos a lo que la Biblia nos está diciendo y seguir entonces las pautas de la Biblia. ¿Sí? Entonces, simplemente eso. Así como cuando se incendia, ¿sí? Cuando hay un incendio, el incendio no empieza de un fuego grande, sino empieza de una chispa. Una pequeña chispa que empieza a dar fuego, un fuego pequeño. Con las condiciones favorables va a expandirse, ¿sí? Tiende a expandirse. Entonces, esa es la característica del pecado también. El pequeño pecado que ha entrado a través de un solo hombre ha pasado a todos. Y en nuestra vida también, una pequeña parte. ¿Cuántas veces nosotros antes, no sé cuántos de ustedes solían tomar, ¿no? Tener el vicio del alcohol? Seguramente ustedes han luchado, ¿no? Después de conocer a Cristo, tuvieron que luchar con ese vicio y cuando decían, no, yo soy cristiano y ahora estoy bien. ¿Cuántas veces ustedes solían decir, pero una copa no me va a hacer mal? Una sola copa. Y esa copa pasa a ser 2, 3, 4, ¿no? Y así sucesivamente hasta que se emborrachan, ¿verdad?
Así como nosotros, cuando ustedes me están escuchando ahora y ustedes les agarra sueño, ustedes dicen, voy a cerrar un poco mis ojos porque se me cansa, se me pesan mucho los ojos, ¿no? Y simplemente el hecho de cerrar un poco sus ojos ya han caído, ya han abierto. Es expansivo. Le están dando pase a que sus ojos descansen y su cerebro también, ¿no? Y ahí empiezan a cabecear, ¿no? Ya hay algunos que ¿no? Ya no me quieren ver, quieren apagar su cámara, pero no se preocupen, ya vamos al receso. Bien, entonces la característica del pecado es expansivo, ¿sí? No piensen de que con un poco pecado es solamente arrepentirnos de ese pecado y ya está, no, es expansivo, o sea, expande, es rápido, ¿sí? Después, el pecado es continuo. El pecado es continuo, ¿sí? Tengan esto en cuenta, de que Romanos 3, 9 al 19 nos está diciendo que pues somos mejores que otros. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto de su garganta y etcétera. Bueno, la cosa es que el pecado es continuo, ¿sí? El pecado no desaparece. La manera que nosotros podemos deshacernos del pecado, que vamos a ver más adelante, es únicamente a través de la muerte. O sea, no hay otra manera de deshacernos del pecado. Entonces, aquí llegamos a una conclusión de que el pecado cuando entra en mí, ¿sí? Cuando yo estoy unido con el pecado, yo soy el pecado. Yo soy el pecado, ¿sí? Yo tengo esa unidad con el pecado. Por eso es que hay algunos pastores, algunas iglesias que suelen predicar de esta manera. Dios aborrece al pecador, pero ama a los pecadores. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con esto? Levante su mano. Quiero ver ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con esta palabra? Dios aborrece al pecado, pero ama a los pecadores. No, ¿Cuántos están de acuerdo? no. No. Bien. Es porque ustedes son presbiterianos. Bien. Leoncio. Sí. Hermano Leoncio, usted está de acuerdo con esto. Ahora, le hago la pregunta. ¿Quién va al infierno? En el contexto de que Dios aborrece al pecado y ama al pecador antes del arrepentimiento. Pero si un cristiano viene a Cristo, tiene que tener conciencia de arrepentirse y ya no pecar, porque si no, ahí habría ya una falta. Y la paga del pecado es muerte, o sea, el pecador se va al infierno, obviamente. Ajá. Yo quizá lo entiendo, no es que refute su pensamiento, sino que yo lo entiendo en el que antes de conocer a Cristo, su sacrificio y lo que la palabra dice. Sí. Pero después bien, ya gracias. Pues, conocemos. Gracias. Eso justamente es lo que se tiene que aclarar en la iglesia. Sin embargo, hay pastores que simplemente para agradar y para motivar a la persona, para que sigan yendo a la iglesia, simplemente dice, Dios aborrece el pecado, pero el pecador. O sea, en otras palabras, pueden algunos interpretar de esta manera. Tú puedes seguir pecando porque tú estás en Cristo, estás bajo la gracia. Pero eso es lo que hoy nosotros tenemos que cuidarnos, porque hoy hay iglesias que están predicando de esa manera, de que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y es algo abominable delante de Dios, de que nosotros no necesitamos arrepentirnos más. Esto es algo que realmente me da rabia. Me da ganas de mandar una carta al dictador de Corea del Norte, a Kim Jong-un, para que lance una bomba atómica sobre esa iglesia, ¿no? Realmente me da rabia, me indigna. Pero realmente es esto lo que nosotros tenemos que entender. Dios aborrece al pecado y el pecado, nosotros no podemos jugar con el pecado. Por eso, entender de que yo soy el pecado y si es que yo no me lanzo a la muerte con Cristo Jesús en esa cruz, yo no tengo cómo salvarme de ese pecado, ¿sí? En esto nosotros tenemos que estar con certeza de que la única manera de que nosotros podamos
salvarnos del pecado y arreglar este problema de pecado es a través de Cristo. Pero no es que Cristo haya muerto en la cruz, sino yo tengo que morirme con Cristo en la cruz. Tengo que unirme con Cristo en esa cruz. ¿Sí? Bien, entonces hemos visto las 3 características del pecado que nos van a ayudar en nuestra práctica cuando nosotros hablamos acerca del pecado, nos va a ayudar a entender un poco más el tema del pecado. Entonces, hemos visto de que el pecado, la característica del pecado según Romanos 1 es rebelión, expansión y la continuidad. ¿Sí? Entonces, vamos a una pausa, ¿sí? Y luego regresamos. Vamos a un receso de 10 minutos, ¿sí? Y luego regresamos. Okay?